Primero voy a mencionar levemente por qué es importante. Este gráfico tiene en el eje Y lo que es la digitalización y en el eje X lo que es la productividad. Y mide tanto la productividad y digitalización de las diversas industrias, de la agricultura, la textil, la de comunicaciones, etc. Químicas, acá está, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Cuando hicieron ese estudio, hace ya 20 años, aunque la situación no ha cambiado demasiado, para ser honestos, resulta que la construcción, es decir, todo lo que es ingeniería civil, mecánica, arquitectura, todo, tiene el peor grado o de los peores grados de digitalización y productividad. Hay otro mensaje. Ok, genial. Entonces, ¿esto qué implica? Que nosotros tenemos que invertir más, trabajar más para conseguir menos si lo comparamos con las demás industrias. Entonces, viendo esta necesidad, es que resultó importante tener una metodología o herramientas que ayuden a que digitalicemos más para ser más productivos. Y básicamente esa es una de las principales razones por las cuales se trabajó, se generó lo que es la metodología BIM, lo que es BDC, entre otras herramientas. Para aumentar la digitalización, ser más productivos, ahorrar más dinero, ahorrar plazos, etc. Todo viene de la mano de la productividad y digitalización. ¿Ok? A ver, voy siguiente PPT. Para eso, para esta clase voy a introducir estos temas clave. El primero es que BIM no es solo 3D. A veces, eso es importante porque a veces la gente piensa que BIM simplemente es dejar de usar AutoCAD y ahora en lugar de ver líneas vamos a ver algo 3D. Ya está, eso es BIM. Quiero hacer mi proyecto BIM, contrato mis modeladores BIM y ya está. Fin del asunto. Ni siquiera hay un coordinador, ni hay un entorno común de datos, ni se gestiona la información, etc., etc. Y la verdad, eso a veces ni siquiera termina siendo menos beneficioso porque no terminan sacando todo el provecho a las licencias, porque las licencias, al menos es que van a utilizar Autodesk o programas realmente potentes para el BIM, si solo lo utilizas para modelar, la verdad, puede que los ahorros no sean tan significativos o, o si es que no tienes gente súper capacitada, si no tienes un coordinador o gestor, pueden hasta por errores terminar perdiendo dinero, lo cual sí he visto. Entonces, la gente piensa eso, ¿no? La mayoría de personas, que solo es ahora planos y 3D. Pero también se puede hacer, por ejemplo, lo que son simulaciones 4D. ¿Para qué es esto importante? Para ver, por ejemplo, el orden en el cual se deberían ejecutar algunas partidas, porque a veces uno no lo ve simplemente con planos, pero tienes que hacer sí o sí una cosa antes que otra, una excavación antes que otra, eh, o tal vez no te conviene cierto diseño por el orden en el cual vas a trabajar. BIM te puede ayudar a hacer eso. 5D, la gestión de costos. Aquí destacan softwares como Presto, Delphin Express, entre otros, que básicamente relacionan los modelos para ejecutar directamente un presupuesto. No usar BIM 5D o usar un nivel de 5D básico, simplemente sería sacar del modelo unos metrados y luego ahí hacer bastantes trucos manuales para luego tener recién el presupuesto, tener por ese 10 por ejemplo. Y eso a veces trae errores. Incluso es bastante común, lo digo por experiencia, que al hacer el presupuesto te das cuenta de algunos errores en el modelo, relacionado con parámetros, relacionado con partidas, etc. Entonces, esto también ayuda bastante a sacar jugo al BIM. Y, por ejemplo, tal vez Presto sí es caro, pero tengo entendido, no tengo el precio ahora, pero si alguien quiere y lo puedo preguntar, Delphin Express sí es relativamente económico. Es
un software peruano. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, estudié en la Católica, em, fueron los creadores de Delphi, allá por ¿qué año habrá sido? 2018, 17. Pero bueno, ya, aparte de eso también está el 6D. Esto, por ejemplo, tiene que ver mucho cuando una edificación aspira a una certificación LEED. ¿Por qué? Porque ellos hacen simulaciones de qué pasaría si uso este material. ¿Qué pasaría si construyo, no sé, un pozo séptico? Y ahí van iterando, ¿no? Porque lo que uno busca o el cliente busca es tener, por ejemplo, un certificado oro, certificado plata, certificado platino. Entonces, en función a eso pueden ir iterando antes de construir, porque ya con la construcción es un tema. Y bueno, el 7D está relacionado con la gestión de activos. En- no sé si ustedes sepan, pero la etapa más costosa de una edificación no es ni el diseño, no es ni la construcción, es la operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque son 20, 30 años. Obviamente vas a gastar muchísimo más que un año de obra, ¿no? Entonces, te ayuda a gestionar esto con algunos parámetros. Eso lo podemos ver un poco más adelante, pero ya tienes como que un gemelo digital y es muy fácil de identificar qué operar, cómo operar, en qué necesita mantenimiento, en qué fecha se necesita mantenimiento. Obviamente es mucho más fácil ver en 3D, dar un clic y ver eso a estar revisando documentación de manera manual. Somos humanos, se nos puede pasar. Y bueno, básicamente esos son lo principal porque incluso en algunos textos le agregan más dimensiones, pero estas son las principales y lo pongo aquí para que vean que no solo es 3D. Yo he mencionado varios temas, pero existe bastante la creencia, a pesar de lo mucho que se ha avanzado, que solo es, ah, ya dejo de usar planos y ahora es la geometría se ve en 3D. Es mucho más que eso. A ver, el siguiente ítem, un momento. Ah, BIM es igual a sistema de generación de información. Ujú. Sí. ¿Qué pasa? Esto también es bastante importante y justo tiene que ver con lo que mencionaba de que a veces algunas empresas solo contratan los modeladores y ya está, pero no le sacan jugo, por ejemplo, a una herramienta bastante simple como es el Autodesk Construction Cloud, el Google Drive. Ahorita hay un montón de entornos comunes de datos. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen ya experiencia en obra, en oficina, mm, estoy seguro de que al menos una vez le ha pasado de que, no sé, alguien te pide info, Pepito le pide info a José. José no tiene la info, le pregunta a Juan, Juan le pasa lo que quiere y luego le devuelven la información a quien estaba inicialmente. Pero ¿qué pasa? Que él se da cuenta que no, que tiene que actualizarlo por alguna interferencia, por alguna razón, y él se queda a la última versión, pero nunca les pasa a los demás. Nadie se entera que hubo una última versión. Eso solo por poner un ejemplo. O información que se pierde por correos, etcétera, etcétera. Hay todo un tema con el mal manejo de la información, de una gestión de información ineficiente, que se pierde mucho tiempo, se pierde información en sí, se pierden actualizaciones con esa forma antigua de trabajar, que ni tan antigua es, porque yo estuve hace un par de años en una empresa que sí tenía todos los softwares, pero se negaba a cambiar esa forma de hacer las cosas hasta que perdieron dinero con eso en una obra, no puedo decir exactamente cuál, pero sí, y la única forma en la que a veces uno entiende es equivocándose, pero sí, esto aún sigue pasando, quizás esté pasando en sus empresas o quizás vayan a entrar en alguna en la cual vean que pasa eso. Y la solución que propone BIM es, en realidad no es descubrir la pólvora, no es, ok, tengamos un entorno común de datos
toda la información se sube así. Esta va a ser la única fuente de información. Nada que correos ni nada. Ahí está. Y si es que se va a enviar un correo, es porque el entorno común de datos te está avisando que se ha subido una información. Pero la información va a estar ahí siempre. Si alguien la actualiza, la vas a ver y te va a llegar un correo automáticamente. Por poner un ejemplo, eso pasa en el Autodesk Construction Cloud, que es el más usado. Y ya ahí no se pierde información, no hay malos entendidos, no tienes que estar esperando un correo, no tienes que estar esperando a que te contesten. Es todo mucho más fácil y aunque parezca simple, esto puede ahorrar mucho dinero y mucho tiempo. Tan solo pensar en la cantidad de horas hombre que te ahorra, ponte, no sé, el sueldo por hora de alguien es 25 so, si se demora 5 horas más y si eso pasa frecuentemente y si son bastantes las personas, ahí con cosas muy simples se terminan ahorrando dinero y plazos también, porque a veces esto implica retrasos, entre otros. A ver, esta es mi favorita. Si en algún momento ustedes tienen que hablar con alguna gerencia o alguna persona importante de por qué BIM funciona, por qué deberían aplicarlo, etc. Esta es mi fija. Esta es mi cábala. Se llama curva de MacLean. ¿Qué quiere decir esto? A ver, justo acá a la izquierda dice costo y esfuerzo. La curva uno y 2 están relacionadas con costo y la curva 3 y 4 con esfuerzo. Curva uno y 2 costo. La curva 2 es el costo de una obra, voy a ponerte tradicional, ¿ok? Es el costo de una obra tradicional. Perdón, el esfuerzo. Ahí está, está al revés esto. Disculpen. En un momento lo corrijo. La curva 2 es el esfuerzo tradicional. ¿Qué quiere decir? Que en la parte de diseño preliminar no se esfuerzan nada, en la parte de detalle de diseño se esfuerzan un poquito, en la de construcción un poco más, y así sucesivamente, en la operación más. Cada vez, no, sí estaba bien costos. Bueno, ¿qué es costo más esfuerzo en realidad? ¿Qué pasa? Que mientras más avanza el tiempo, más hay más costo y más esfuerzo. Pero ¿qué propone parcialmente BIM? Que eso no necesariamente tiene que ser así. Justo acá está, costo, esfuerzo, efecto. BIM propone que desde el diseño preliminar, meter a toda la gente a chambear. En el diseño en sí también. ¿Para qué? Para que en la obra se tenga que trabajar menos, se tengan que tomar menos decisiones. Y menos decisiones en obra, menos cambios en obra es igual a bastante ahorro. Que ya todo esté listo para instalar, a que tengas que estar preguntando al cliente, que tengas que estar tomando decisiones, que tengas que estar rompiendo concreto, volviendo a fabricar otra cosa. Eso te ahorra bastante dinero. Por eso es que bien suele funcionar. Y bueno, la curva 3 y 4, la 3 es, la 3 trata de decir que normalmente los mayores esfuerzos y gastos en una obra, estamos poniendo una obra en específico, se dan en la misma ejecución de la obra, en la misma construcción de la documentación, ¿no? Pero, este, ¿qué pasa? Que en esa época, en ese momento en el cual se suelen dar esos esfuerzos, tus decisiones cada vez son más costosas y toman más tiempo de resanar. En cambio, si tú dedicas más esfuerzos en la etapa inicial, ¿qué pasa? Que ya en la etapa de obra ya vas a estar más tranquilo, vas a tener menos costo mediante una preconstrucción, se podría decir. Mientras antes actúas, mejor. Es como mejor prevenir que lamentar. Es ser preventivo en lugar de actuar en función de consecuencias, se podría decir. En eso se resume. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Pero esta es una fija. A ver, vamos a la siguiente. PPT. Usos BIM. A ver, me dan un minutito, por favor. Voy a servirme agua. Hace mucho calor.
Igual, si tienen alguna consulta, si está todo claro, si es que, no sé, por ejemplo, los ejemplos que yo les he dicho, les ha pasado algo en su trabajo, coméntenme. Ahorita, un minuto. Y ahora sí, ya regresé. ¿Alguna consulta hasta acá? No sé, Luis, José, Idania, Aníbal, ¿todo claro? Y ya bueno, yo entiendo que sí. Igual, si es que tienen alguna consulta, no duden en interrumpirme, pueden escribir o simplemente poner un audio, porque estos temas que a veces son subestimados son importantes. Tranquilamente con la PPT, como les decía, ustedes pueden ya ir a una empresa. Genial, Idania, gracias por responder y explicar bastantes cosas. Ya. Usos BIM. Esto es muy importante también. Lo digo porque, bueno, actualmente yo, por ejemplo, soy supervisor BIM en Grupo Distriluz, que es una empresa pública que trabaja, que tiene a varias subempresas, ¿no? Que son Hidrandina, Electrocentro, etc. La cosa es que controlan la distribución eléctrica de la mitad de departamentos del Perú. Y siempre noto o notamos que, al menos en un inicio, ahorita ya lo hemos enderezado más, que a veces uno modela, hablando de los que ya están usando BIM al menos, sin fijarse bien en que debe cumplir sus usos, ¿no? Por ejemplo, le pone mucho detalle a una cosa o poco detalle a otra, pero en realidad uno debe de modelar en función de tus objetivos. Ahorita, por ejemplo, si tu objetivo es coordinar la información, había uno de incompatibilidades. A ver, bueno, empezamos, acá está, detección de interferencias e incompatibilidades. Obviamente tú tienes que modelar de tal todos los elementos que tú sabes que en obra van a tener problemas o incompatibilidades y le tienes que meter detalle a eso. Si tú le metes detalle a otra cosa que no tiene que ver con ese objetivo, lo que estás haciendo es dedicando horas hombre a algo que no, al final al consultor, lo digo nosotros como consultores, no le va a importar. Simplemente estás dedicando o perdiendo de dinero dedicándole a otras cosas que al final no van a valer la pena. Los usos BIM básicamente son a lo que uno como constructor, como consultor, como contratista, se compromete a cumplir. Es decir, yo estoy aplicando BIM, yo estoy modelando con el objetivo de que tener visualización testeo, de, no sé, detectar incompatibilidades, de levantar las condiciones existentes, no sé, de revisar el diseño. Ok, si eso va de acuerdo al contrato, a lo que solicitaba el cliente y tú ganas la licitación, ok, solo cumple eso. No tienes por qué cumplir lo demás si el cliente solo ha solicitado eso, si solo eso está en su contrato y solo eso es puesto en tu plan de ejecución BIM. No tienes por qué hacer lo demás. Si tú haces lo demás, tu modelo se puede ver más bonito, pero le estás dedicando horas, hombre, a algo que no se va a valorizar. Y ya es tu tema, ¿no? Y puede que le dediques, a lo que iba, que a veces pasa, le dediques esfuerzo a una cosa que no es parte de tu contrato, que no es parte de tus BIM, y descuides algo que sí es contrato. Eso es peor. Pero bueno, eso ya tiene que ver con la productividad. Y estos usos BIM son 27 de acuerdo al plan de ejecución, perdón, de acuerdo a la Guía Nacional BIM del Perú, que la última versión es la del 2023. Igual la pueden revisar ahí, ponen Guía Nacional BIM 2023 en Google y la encuentran.
tenemos, por ejemplo, voy a igual repasar un uso, cada uso para que más o menos vean a qué se refiere, ¿no? El primer uso es el del levantamiento de condiciones existentes. Básicamente es, no sé, con un dron, estación total, lo que sea, tú logres modelar cuál es la situación real del terreno. Si es una edificación, bueno, eso se suele usar poco, pero no sé, tal vez para que veas el tipo de suelo, la forma de suelo, o bueno, si hay alguna construcción cercana o vas a terminar una construcción o es un saldo de obra, ¿no? La misma edificación en sí para que la levantes y la modeles y eso te sirve para compatibilizar o diseñar encima de esa construcción. Pero esos son casos un poco particulares. Donde se suele usar más es cuando son infraestructura lineal, pues, por ejemplo, para una carretera, para postes de luz, para un canal. Ahí, como es algo lineal, tú no quieres que choque con nada de lo existente. Y ahí se usa bastante. Ahí sí o sí te piden, por ejemplo, drones, nubes de puntos, un levantamiento más preciso. La cosa es que eso es algo que te tienen que indicar, que tiene que estar en tu contrato. Obviamente, si no te lo piden, tú no vas a gastar en un dron. Eso es bastante básico. Análisis del entorno físico tiene mucho que ver con levantamiento de condiciones existentes, ¿no? Es ok, yo ya levanté la información, la analizo, veo que, mira, tengo que tomar en cuenta que acá está este tipo de suelo, que acá hay huecos, que mira, acá hay una tubería existente que no me va a dejar pasar, o tengo que irme por otro lado, etc., ¿no? Diseño de especialidades es simplemente no estás diseñando con CAD, estás diseñando con algo 3D, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque te ayuda a evitar interferencias entre tu propia especialidad. Por ejemplo, a veces pasa, y un clásico, me ha pasado también, poniendo estructuras, según mi vista en planta, la viga mide tanto, pero según mi vista en corte, tiene otra dimensión. ¿Por qué? Porque uno como especialista diseña un montón de cosas, entonces te puede escapar. Y en realidad es una fija, sí o sí, si no han usado BIM, van a encontrar ese error. Lo digo por experiencia, siempre existe ese error si es que no usan BIM. O salvo el especialista se haya tomado el tiempo, pero es muy poco probable. Y bueno, eso es para eso, ¿no? Diseñas para evitar errores entre tu propia especialidad, lo cual es distinto a este de acá, que es bueno, igual me salteo, no importa, el 16. Cada especialista diseña por su lado y obviamente esto más se usa en edificaciones. Obviamente sí o sí van a chocar, según, no sé, el de sanitarias proyecta una tubería ahí, pero no el de eléctricas y hay público. Proyectó su puesta a tierra, por ejemplo. Entonces, ese tipo de soluciones es de acá, para diferentes especialidades y esto para una especialidad pues, de diseño. Y ahora, cuatro, elaboración de documentación. Es tan simple como sacar metrados, sacar planos, sacar documentos en sí, ¿no? Especificaciones técnicas a partir del modelo. Sí. Visualización 3D. Bueno, es obvio, ¿no? Modelas para que puedas visualizar 3D y sea más fácil tomar decisiones, porque todo el mundo puede ver 3D, no tienes que ser un especialista, un practicante, ya puede ubicarse mejor, incluso si es que tienes un 3D. Coordinación de la información. Eso tiene que ver con, por ejemplo, el entorno común de datos que mencionaba, ¿no? Que se gestione bien la información, que haya una única fuente, que se comparta bien. Análisis del programa arquitectónico. Lo mismo que el otro análisis, por eso que no está en negrita, ¿no? A veces los usos suelen ir de la mano, ¿no? A partir de una visualización 3D, puedes analizar mejor la arquitectura. Estimaciones de cantidades y costos. Eso es metrados y presupuestos, que está íntimamente relacionado con BIM 5D. Ojo, espérate, ahora sí. Bueno, ya tengo las 7 primeras y la 16. Esto es importante. Que te pidan, por ejemplo, estimación de cantidades y costos, no quiere decir necesariamente que tú tengas que utilizar un software 5D como Presto, Delphi, no sé cuál más debería existir. Yo en el mercado peruano solo he visto esos dos.
No quiere decir que necesariamente vayas a usar eso. Quiere decir que a partir de un modelo extraigas metrados y con eso hagas tu presupuesto. Si tu contrato no te dice usa un software, no tienes por qué hacerlo. Esto es importante, porque por ejemplo, en la empresa en la que estoy, muchas consultoras no lo hacen, no usan este software 5D, pero no hay ningún problema, porque lo que importa es que esos datos salgan del modelo. Al menos contractualmente, eso es algo que tal vez podría mejorar. Es un tema, pero eso es importante que lo sepa. Bueno, revisión del diseño va de la mano con incompatibilidades, con lo que ya decía, ¿no? Análisis estructural, lo mismo. Analizas mejor con 3D. Análisis lumínico, lo mismo. Analizas mejor con 3D. Análisis de energético de instalaciones. Eso tiene que ver bastante con la sostenibilidad. El 6D, ver qué es más eficiente, qué consume menos recursos, qué te ayuda a tener su certificación LEED, qué contamina menos, etc. Análisis de capacidad constructiva. Lo que le decía, por ejemplo, lo del 4D, ¿no? Si tú haces una simulación, puedes ver qué te conviene, por dónde te conviene empezar, por dónde te conviene terminar, de qué manera te conviene diseñar. ¿Para qué? Para que construyas más rápido, porque en el modo de la construcción se obra lineal de edificación. Mientras más rápido, obviamente sin equivocarte, mejor. ¿Por qué? Porque cada día extra es mano de obra carísima. Es un día de alquiler de grúa es carísimo, tomando en cuenta el staff de ingenieros por día cuánto pagan, los obreros cuando van. O sea, que te ahorres días, semanas es un ahorro brutal de ahorro. Análisis de ingenierías y especialidades. Lo mismo, va de la mano con detección de interferencias e incompatibilidades, ¿no? Ojo, y esta es otra fija también que siempre se equivocan los consultores. Eh, Hacer un análisis de interferencias e incompatibilidades no necesariamente quiere decir, ya cada uno modela con su lado, aplico un Clash Detective en Navisworks y ya soluciono los choques. No solo es eso, es más, esas son las fáciles, eso es lo que, repito, un practicante lo puede hacer. Las que realmente son pro, las que requieren un especialista, ok, mira, si sigues en cuenta ese diseño, no vas a cumplir con tal normativa. El área de ese ambiente no cumple con la norma. La puerta de ahí no se va a poder abrir. O, por ejemplo, si dejas esa tubería ahí, van a tener malos olores. Todas esas observaciones que les menciono, yo las he hecho. etc. Este, porque tienes que ver, o sea, tienes que navegar en el modelo y analizar si va a funcionar. Incluso ahí algunos usan lo que es los lentes de realidad virtual con revisto, bravazo futurista, pero es eso, ¿no? Eso es muy importante también porque ese tipo de observaciones, ese tipo de interferencias son las que menos hacen, honestamente, pero en realidad son las que más deberían hacer, porque son problemas más difíciles de resolver y de detectar. Eso quería aclarar. Bueno, evaluación de la sostenibilidad va del lado también con BIM 6D, planificación de fase de ejecución, también lo que mencioné, ¿no? 4D, haces tu simulación, puedes tomar mejores decisiones de que por dónde empezar, por dónde terminar, si tienes que cambiar algo de diseño, si tienes que cambiar algo de material, etc. Diseño de sistemas constructivos, lo mismo, relacionado. Solo que eso ya es un poquito más específico, ¿no? Por ejemplo, podría interferir en. Ya mira, para construir más rápido voy a usar un concreto de mayor resistencia o en lugar de concreto voy a usar metal. O en lugar de tales instalaciones voy a usar otras instalaciones. O, o no, mejor que el internet no sea con cable, sea satelital, etc., ¿no? Ya, diseño de sistemas constructivos, ya. Fabricación digital. Esta es buenísima. Porque, por ejemplo, yo un tiempo trabajé en una metalmecánica, que son básicamente los que construyen las estructuras metálicas. ¿Qué pasa? Que ellos de por sí usan un software llamado Tecla, que es para fabricación.
que prácticamente hasta a los obreros le dice cómo se va a fabricar cada piecita de manera automatizada. Y ya, y ese software al mismo tiempo se puede llevar al modelo federado y el cliente tiene exactamente las dimensiones a nivel de milímetro de lo que se ha fabricado. ¿Y eso por qué puede ser importante? Porque así analizas interferencias mucho mejor. De que a veces pasaba que, por ejemplo, en estructuras metálicas, como tiene mucho detalle en el Revit, solo pones algo general, pero ya en la obra te das cuenta, no, que hay interferencia con tal cosa, que hay interferencia con tal cosa. Y además, si ya tienes exactamente cómo se va a fabricar con las dimensiones a milímetros, ya puedes estar seguro de que no va a haber interferencias, porque tú puedes estimar que por ejemplo, ya no viéndolo como estructura metálica, sino viéndolo como equipos o mobiliarios, puedes estimar que más o menos tiene ciertas dimensiones de algo, o que va a tener ciertas dimensiones según un plan, pero tal vez a la hora de fabricarlo se den cuenta que no es posible fabricar eso y te hacen un cambio, ¿no? Y si tú ya tienes ese cambio, ganadazo, ¿no? Ya, bueno, esa es la fabricación. Planificación preliminar es previsional. Es lo mismo. Solo que aplicado, bueno, es lo mismo que el 4D, solo que aplicado a movimientos de tierras, colocar tus obras profesionales, tus oficinas de staff, tu baño, etc. Puedes decidir mejor porque tienes un modelo 3D que te ayuda a visualizar y tomar más decisiones, porque puedes simularlo, etc. En realidad, si se dan cuenta, todo esto mira, con un modelo, tanto 3D como la información dentro del modelo o la información dentro de un entorno común de datos, puedo tomar mejores decisiones. Ese es el resumen, solo que para ser bien específico, para que uno no tenga que estar pensando, te lo han puesto pedacito por pedacito lo que podrías hacer. Planificación de la logística de construcción, eso tiene que ver bastante con planning, que las cosas lleguen, eso es Lean, ¿no? Que las cosas lleguen en el momento que tienen que llegar, no antes ni después. Eh, Registrar información, las build tiene que ver con el CTD, gestión de activos también con el CTD, mantenimiento preventivo también, todo esto tiene que ver con el activo, ¿no? Esto es para ahorrar de dinero en el mantenimiento y operación, que como les comenté es la etapa más cara de una obra. Bueno, eso básicamente son los objetivos, los usos, cómo podrías aprovechar BIM para tu proyecto. Si tú quieres, ¿qué ocurre? Si se le ocurre al cliente y es el consultor. Si te sirve también en obra. Eso es importante también. Tal vez, por ejemplo, el cliente no te haya pedido un uso, ¿ya? Pero tú veas que te conviene porque te ahorra. Por ejemplo, este, yo recuerdo que estuve trabajando en el Hospital Antonio Lorena de Cusco como coordinador BIM y el cliente no ponía dentro de sus usos levantamiento de condiciones existentes. Pero, ¿qué pasa? Que la estructura metálica se pone encima del concreto. Eso solo es un ejemplo, ¿ah? Hay muchos en realidad. Y la información que nos habían dado, los modelos que nos habían dado, los planos que nos habían dado, tenían dimensiones incorrectas. Por lo cual, a pesar de que hayan fabricado algo con un modelo 3D, no encajaba con el concreto. Entonces, ahí sí nos convenía, nos salía más barato hacer un levantamiento de condiciones existentes y modelarlo para construir sobre algo que sabemos que sí está en la vida real así, y así nos ahorramos. O sea, termina siendo más beneficioso. Y ahí ya depende de la experiencia que ustedes este, utilicen, lo que más le conviene, así no sea contractual. Es, Eso es bastante ahí de cuestión de criterio y también cuestión de experiencia, ¿no? De ver qué te conviene, qué no hacer trabajo de más. Mira, esto no me lo piden, pero me conviene. Ahí es bastante cuestión de criterio. Un momento voy a colocar mi cargador. ¿Está cargando? Un ratito. Ah, no sé si está cargando eso. Ya. Y bueno, esta tabla es bastante importante. También la pueden encontrar, así lo mencioné, ¿no? En la Guía Nacional Windows Project. Es bastante la info, en realidad. La guía es bastante completa porque ha extraído bastante información de la ISO 19650.
Ya, ahora para lo que se están durmiendo porque no les gusta simplemente escucharme hablar, a ver, vamos a ver unos cuantos modelos. Bueno, visualizarlo básicamente para que vean la diferencia. Como les mencionaba, no he- pueden ver dos de momento. Pueden ver dos tipos de modelos BIM con las que se pueden topar, dependiendo de su expertise o dependiendo de en cuál empresa están, en qué les gusta. Y la verdad, estos dos tipos de modelos se tratan sumamente distintos, ¿ah? Ahorita justo quería mostrarles por qué. A ver, un momento, me dan un par de minutos. Voy a entrar a, hoy, voy a entrar a mi Autodesk Construction Cloud. A ver, bueno, justos van a ser son las 8:15 ya. Me dan 3 minutos. Voy a entrar a mi cuenta, entrar en mi Autodesk Construction Cloud y todo eso. A ver, momento. Este es, no, ujú, ujú. Ya, ya me cargó todo. Lo que le decía es esto. Literalmente, BIM se divide, al menos la gestión de BIM, se divide en dos tipos de edificaciones que son
bastante diferentes, la manera en la cual se trabaja, los usos que se suelen usar, em, los softwares que se pueden o se suelen usar, cómo se gestiona la información. La verdad, varía bastante. El primero son la más conocida en realidad por cómo inició, ¿no? Que es la gestión, lo que son las edificaciones. Básicamente es una casa, oficina. Estas son oficinas, por ejemplo, hospitales, colegios, son edificaciones puntuales, ¿no? Tienen su zapata, algunos pisos, etc. Y el otro tipo, aunque se ve, visualmente se ve más atractivo, ¿no? Son las infraestructuras lineales, que en realidad son más grandes, ¿no? Abarcan mucho más espacio. Acá hablamos a veces de kilómetros. Acá se tiene que hacer toda una logística de levantamiento de condiciones existentes, ¿no? Ahorita vamos a ver un momento. Voy a empezar con las edificaciones que son las fijas. Le voy a decir alguna que otra cosa que se suele considerar en un caso y alguna que otra cosa que se suele considerar en otro caso. Por ejemplo, aquí, en lo que son edificaciones, se toma bastante en cuenta lo que es la funcionalidad. Aquí, por ejemplo, hay una observación que yo les dije hace un rato que, sí, que no se saca simplemente sacando tu clase detective. Y es que acá, a ver, tendré que buscar. ¿Qué será esto? Así es esto, creo. Acá, por ejemplo, han puesto que una tubería de ventilación descargue sus malos olores acá. Prácticamente eso te dice, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que no sepa de construcción simplemente diría, ah, ya, que bote, que la tubería de ventilación acabe ahí, no hay ningún problema, ¿no? Pero en realidad la tubería debería acabar. Ay, un momento está cargando. Mi laptop no es la mejor en respecto, pero bueno, debería estar encima del techo metálico. Así, ¿no? Son proyectos en los cuales tú tienes que entrar a las oficinas, literalmente, ponerte como persona, si es que puedes, realidad virtual y lo que sea, y ver, ¿no? Ver qué cosa vas encontrando que según tu expertise está mal. No solo, idealmente sería que no solo tú lo revises, sino el especialista de eléctricas, el especialista de arquitectura, de sanitarias, así, se revise todo, que todo funcione bien para su especialidad. Eso, muy aparte, a ver, vamos a dar clic a algo de acá. ¿Qué dice esto? Luminarias no alineadas con el falso cielo raso. Ah, bueno. Eso es de funcionalidad también. Quiero buscar alguna de interferencia. Eso muy aparte de las interferencias que pueden haber. Es decir, que no sé, dos tuberías colisionen, que algo se esté atravesando. Todo eso. Acá creo que hay una interferencia. Ah, a ver, ¿qué dice esto? Sí, bandeja interrumpe luz. Ya, por ejemplo, acá hay una interferencia. Eso muy aparte de las interferencias que en edificaciones, al ser un espacio tan reducido e interferir tantas personas, tantas especialidades, son bastante comunes. Aquí la chamba está en la gestión de interferencias, es decir, entre choques, y la gestión de las incompatibilidades que puedes sacar para que funcione la construcción, ¿no? Y eso toma muchísimo tiempo, o sea, te va meses en incompatibilidades dependiendo. Mm. A ver, vamos a ver si hay algún otro. Y acá los metrados eh, suelen ser precisos, no tienes que muchas veces ser tan fino, ¿no? O sea, si se te fue un murito un poquito, no hay ningún problema. En cambio, por ejemplo, si hay levantamientos de tierra, si te equivocas por unos centímetros, pero esa sección se repite en 5 kilómetros, eso sí es un montón. Entonces ahí tienes que ser un poco más preciso. En cambio, acá no hay mucho tema, ¿no? Y en resumen, aquí todo.
La gestión de la información lo gobierna la solución de incompatibilidades entre especialidades o en la misma especialidad. Ahí se centra todo. Por eso se suele presentar en estos casos un reporte de interferencia, le metes NICE o Revisto o el software de su preferencia para detectar esos clashes. Tienen que haber bastantes o regular cantidad de sesiones hay, en especial si son estructuras más grandes, ¿no? Esa es una pequeña, si hay un hospital o algo complejo, uf, peor es un dolor de cabeza. Un aeropuerto, por ejemplo, toma meses, pero, por ejemplo, ahorita habrá aumentado, pero yo recuerdo que hace 5 años, 4 años, cuando recién empezaba, tenía el ratio de que cada interferencia resuelta te ahorra mínimo $100. O sea, en el peor de los casos. ¿Y cuántas interferencias creen que aparecen cuando le metes tu Clash? Hay como 1.000, 10.000, dependiendo de ser el caso, ¿no? Entonces, ahí se va. Y también es importante la tolerancia, ¿no? Porque a veces pasa que, por ejemplo, dos tubos pueden chocar, pero, no sé, chocan por 1 centímetro. Entonces no pasa nada. Tener ahí criterio, porque si en la obra pones un tubo encima del otro y ya está, ¿no? Ese 1 centímetro no va a moverte nada. Entonces también ahí tienen que interferir bastante. Para, para hacer esto bien, tiene que liderarlo una persona, o al menos tiene que haber una persona a la cual tú le puedes preguntar que sí haya estado en obra bastante tiempo. Esos son los proyectos de edificación. No sé si tienen alguna consulta. Igual esto solo es una breve introducción para que vean la diferencia entre eso y la infraestructura lineal. Y bueno, en la infraestructura lineal es toda una gestión distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso son postes, si se fijan. A ver, ya aquí el proyecto es simplemente, ok, coloco postes, uno las líneas y ya está. Igual si fuera una carretera, ok, coloco mi carretera y ya está. O sea, no hay tantas incompatibilidades entre especialidades, porque muchas veces ni siquiera hay muchas especialidades, solo hay una, dos, exagerando tres. En cambio, en las edificaciones hay 10 especialidades. Si hablamos de hospitales, hay 20 especialidades. O sea, es una locura. En cambio, acá solo hay una, dos, así poniéndose exquisito, tres especialidades. Entonces, no hacen falta muchas veces tantas sesiones SAIS. No hace falta tanto un reporte de incompatibilidades, a menos a que sea para resolver otros temas. En- entonces, ¿cuál es la chamba acá? Eso fue lo que yo me pregunté cuando las primeras veces que vi esta clase de proyectos, ¿no? La chamba acá es tener un metrado bien certero. ¿Por qué? Porque, como les decía, un error que sea pequeño, como son metros y metros, por ejemplo, supongamos que es un canal y tu sección esté mal, se multiplica hacia el infinito, o sea, se multiplica bastante un error. Esta es una infraestructura de pequeña a media, pero ahí va el tema, los metrados. Acá lo gobiernan los metrados, que todo esté bien. Los metrados y lo que son el levantamiento de condiciones existentes. ¿Por qué? Porque tú vas a proyectar toda tu línea, carretera, canal, lo que sea, la infraestructura lineal, pero tú tienes que encargarte de que nada interrumpa eso, que no te choques con nada, que no incumples ninguna normativa. Por ejemplo, estos verdes de acá son postes que se van a retirar o que se van a mantener. Tienes que también identificar eso, ¿no? Ah, ya, estos verdes se mantienen. Por allá creo que habían unos rojos, tendría que buscar, que se van a tener que retirar para que esto funcione. Ah, ya, por ejemplo, estos de acá se tienen que retirar. Identificar qué va a retirar. Identificar correctamente los metrados y ubicación de esos elementos. ¿Por qué? Porque imagínate.
no haces tu modelo, vas a la obra. Tú eres una personita que está acá que no ve más de 3 metros porque hay casas. Para que te ubiques ahí donde está el otro poste, veas un plano ahí impreso, te demoras la vida. En cambio, con un modelo te ubicas súper rápido. También te ayuda a eso, por ejemplo. ¿Qué más? Y bueno, básicamente eso. En mi opinión, aquí también es bastante importante las simulaciones. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde conviene empezar para hacer ahorros? Y bueno, ahora sí, o sea, básicamente esos son los temas a tratar. Por ejemplo, acá no proyectar cosas sobre el agua o sobre la carretera, o sea, sobre la infraestructura existente, ¿no? Tener mucho cuidado Acá interfiere bastante el metrado de movimiento de tierras, por ejemplo, o el modelado de la infraestructura existente en sí, ¿no? Bien las casas y todo. Porque, por ejemplo, para postes hay una distancia de seguridad a las casas. O sea, todo se torna más en eso, en cómo es la infraestructura existente, cómo es la topografía. Entonces, son dos formas de gestionar distintas, si se notan. Acá el dron tiene que ser impecable, el modelado de condiciones existentes impecable, para proyectar bien, para proyectar de manera eficiente, los metrados tienen que ser finos. em, no, a veces no hace falta demasiada coordinación, más el consultor tiene que ver lo que les conviene. Y estos requieren más horas hombre, porque hay bastantes interferencias, bastantes choques, tienen que decidir bastante, ¿no? Que mejor vaya por acá, que mejor ve por acá. Por ejemplo, esto tiene bastantes puntitos, por eso cada uno es una observación. Y ya, pues, y los metrados a veces no hace falta ser tan fino, ¿no? Si te mueves 5 o 10 centímetros, no pasa nada. Ese elemento no se repite 100 veces. No te mueve la aguja. Bueno, por eso quería que vean eso, o sea, que vean la diferencia de gestión BIM en cada caso de cómo puede ser súper radical eso, ¿no? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Mm, Bueno, vamos a asumir que no. Igual esta es una clase, como les mencioné, introductoria. Ya, y ahora que mostré modelos, esto también es importante. La forma de sacarle bien provecho a BIM al menos en mi experiencia, hacer lo que necesitas, no más. Es también tiene bastante que ver con la filosofía Lean Construction, o Lean en general, ¿no? Hacer lo que necesitas cuando lo necesitas. Creo que se llamaba Just in Time. Ajá, Just in Time de Lean. Esa es eso es lo que te mueve la aguja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que tú vayas a una edificación y tu muro esté así. Ay, un momento, mi mouse. Ahí, acá está. Que tú vayas a una edificación y tu muro está así, ¿está bien o mal? Cualquiera me diría, está mal. Pero yo te diría, ¿en qué etapa está la obra? ¿O en qué etapa está el proyecto, perdón? Si me dices, está en un estudio de viabilidad o de preinversión, aún no sé si se va a ejecutar, no, ni idea. Podría en ese caso ser tolerable, ¿no? ¿Por qué? Porque, ok, solo estás más o menos creando un esbozo para que se vea de qué tamaño es la edificación, algo así. O sea, no te van a dar recursos, no te van a dar modeladores, no te van a dar mucho tiempo. Entonces, sí, solo simplemente para representación de forma conceptual,
no hay ningún problema, ¿no? Ahora, si tú me dices, no, es para un modelo de activo, o sea, te obra aún más detalle, o sea, para un ASRIE, ahí sí obviamente está recontra mal, ¿no? Por eso es importante ver el contexto y adecuar tus esfuerzos a, a lo que te piden y a lo que necesitas, ¿no? A ver, un momento, ya son las 8:30. Chicos, ¿les parece un descanso? Bueno, no sé si están ahí porque solo me ha respondido Idania. De unos, no mucho tiempo. Mm, 5 minutos, sí, sí, 5 minutos. Ok, descanso de 5 minutos. Un descanso, chicos. Llegaríamos a las 8:38. Ok, ahí vuelvo a escribir 8 minutos. A las 8:38. Ok, estén atentos.
Ok, chicos, ya regresaron sus 5 minutos para que no se alteren, no se sobrecarguen de información. A ver, vamos para acá. Nos habíamos quedado aquí, que aquí me falta complementar un poco. Justo, genial. Voy a, justo lo que les decía, mira, ustedes ponen Guía Nacional BIN 2023 Perú y les sale esto, que al menos para proyectos cuyo cliente es el Estado o si trabajan para el Estado, es una especie de... Ay, ahorita sí me veo. Ya, decía, esa es una especie de Biblia. Pantalla completa, por favor. Sí, este es un PDF. Solo es solo era para mostrarle, ingeniero, solo es para mostrar que en Internet pueden encontrar la guía nacional BIM. Y por ejemplo, lo que yo puse en mi PPT del LOT, y en general varios temas varias imágenes que voy a colocar en las siguientes PPTs, bueno, que ya tengo hechas en su mayoría, las van a poder ver aquí. Por ejemplo, extraje y cité de la guía, ¿no? Lo que es el LOT. Pero acá me faltó, y eso es por lo que acabo de entrar, y eso es algo también importante, lo que es el LOI, que en conjunto hacen el LOI. Ahorita les voy a mencionar. Esto es importante porque siempre un cliente va a asumir que tú ya sabes este término, que es muy, muy, muy básico. A ver, un momento, igual luego ya con las modificaciones y todo, yo les voy a pasar la PPT. Ya, ahora sí voy a poner pantalla grande. Loin. Como les decía antes de entrar a lo que es el descanso, el truco para aprovechar bien, para sacarle un poco el jugo, es ahí un poco sacar un concepto de Lean, que se llama Just in Time, que es hacer las cosas en el momento en el que las necesitas. ¿Por qué? Porque un modelado está bien o mal dependiendo de la etapa del proyecto en la que te encuentres. Como decía, estos dos tal vez pueden ser aceptables en inversión. Solo podría ser, a mí se me ocurre, al menos bajo mi opinión técnica, que solo podría ser aceptable en una viabilidad, ¿no? Ver si es viable o no construirlo. Eso tal vez en una preinversión. Esto en expediente creo que tranquilamente no habría problema. Hay más detalle. Y obviamente esto ya para obra, ¿por qué? Porque en obra tienes que dejar todo listo para que, al menos si es que estás haciendo una obra con el Estado, para que ellos administren bien su activo. Ahora, ¿esto es así siempre? No. ¿Por qué? Por ejemplo, si me ha pasado, trabajo en el sector privado, ellos no tienen por qué aumentar necesariamente su nivel de detalle hasta acá. Bastaría con que tenga, bueno, dependiendo de su objetivo, ¿no? Si ellos dicen, ok, yo solo quiero aplicar BIM, lo cual es típico, para detectar interferencias. Ni siquiera quiero sacar planos ni metrados, no, solo detectar interferencias. ¿Por qué? Porque quieren gastar lo mínimo posible, pero no se dan cuenta de que en realidad aplicar lo otro te va a ahorrar más. Bueno. Entonces, para ellos, lo máximo que podría hacer es esto o esto, y está bien. ¿Por qué? Porque obviamente como solo tienen de objetivo eso, solo te van a dar recursos para eso. Y tratar de meterle recursos a otro con tu propio dinero, no sé, te puede, te puede resultar perjudicial porque no tienes la mano de obra para eso, no tienes los plazos para eso. Entonces, esto va a depender, ¿ok? Este nivel geométrico que nosotros estamos viendo tiene de nombre, a ver un momento,
¿Dónde está el lapicero? Acá está. Ya lo encontré. LOT. ¿Qué es LOT? Simplemente son las siglas en inglés de Level of Detail, que se refiere netamente a lo geométrico. A mayor LOT, mayor detalle en la geometría. Un lot uno es lo más básico, un lot 5 es lo más detallado, lo más avanzado. Y un lot 3 es lo intermedio, por eso lo suelen pedir en expediente técnico. Entonces, eso ya saben, ¿no? Eh, por ejemplo, siempre que si alguien, si alguno es modelador o es el jefe de modeladores o tiene incidencia con la contratación de modeladores, siempre tienes que preguntar, ok, ¿quieres este modelo BIM, pero a qué lot lo necesitas? Algo muy básico, ¿a qué lot lo van a requerir? Porque dependiendo de eso, vas a requerir presupuestar más o menos, o necesitar más plazo o menos plazo. Eso es lo que es el nivel de detalle. Te mueve bastante las horas, hombre, así que debe haber bastante cuidado con eso. Ya, eso es la geometría, pero como yo dije en un inicio, BIM no solo es modelar en 3D, también tiene que ver bastante la gestión de información con entornos común de datos y lo que acabo de pegar, que es muy importante. El OI. El LOT es Level of Detail y el LOI es Level of Information. Que para no hacerlas largas, para decirlo con las palabras más simples posible, son los parámetros que tú metes en el modelo. ¿Ok? Es la información que tú le asignas al modelo. ¿Por qué? Porque, a ver, hoy me pasé, mi mouse está sensible. Porque, por ejemplo, tú puedes modelar acá una puerta, pero solo que con la geometría podrás darte cuenta de qué material es. Por ejemplo, si ves una puerta blanca, podría ser una metálica pintada blanca, podría ser una de madera blanca, asignarle la textura, si estás en un lodo 2 3 tal vez no valga la pena, o incluso asignando la textura se te haría difícil. Entonces, en ese caso es mejor ponerle exactamente el material. Y escribir el material ya es ponerle información, es decir, es ya meterle un poco de LOI. Esa es solo una información, pero por ejemplo, la información más básica que podrías hacer para tener un presupuesto compatible es meterle el código de la partida, meterle, por ejemplo, si es cortafuego o no, no sé, su APU para que te salga automáticamente los presupuestos, las unidades en las que está, no sé, la fecha en la cual se está ejecutando, su tiempo de vida, su proveedor. Puedes agregarle la información que tú consideres necesaria a tu modelo, sin importar qué software estés usando, sin importar que estés modelando en Revit, en Archicad, en Tecla, el software de tu preferencia. Esos son los tres más grandes acá, pero las cosas pueden ir cambiando. Por ejemplo, yo tengo un profesor de la Cato que estaba dando ponencias en la semana pasada en el Colegio de Ingenieros en relación a un software llamado AK Software 3D. Y ya, pues así pueden ir saliendo nuevos software de modelamiento, pero los conceptos van a seguir, ¿no? Tiene que permitirte aumentar el nivel de detalle geométrico, que es el LOT, y el nivel de detalle de información, que es el LOI. Lo que más ustedes pueden intervenir si no son modeladores, si son personas que toman decisiones, si son como coordinadores, no sé si eres residente, lo que sea, es en el LOI. ¿Por qué? Porque no decir, no quiero metrados, no quiero saber cuándo va a necesitar ¿cómo se llama? Mantenimiento. Entre otras cosas, todo eso va en el LOI. Y justo acá dice, acá va aumentando igual que en el otro, ¿no? A mayor lot, más detalle. Acá al mayor LOI, más detalle de información. Por ejemplo, acá en el LOI, uno dice suficiente información para identificación, para prefactibilidad, lo que decía, ¿no? Para ver factibilidad. Justo esto les había dicho del lot uno, ¿no? Y LOI 1 es lo mismo. LOI 2 suficiente información para investigación y factibilidad. LOI 3 como para el diseño, como para expediente técnico.
LOI 4 para la construcción, LOI 5 para la gestión de activos. Igual, esto, esta definición de la guía es un poco este, subjetiva, ¿no? Porque incluso una misma entidad pública te podría decir que suficiente para tu gestión de activos es su, el tiempo en el cual se ejecutó, el tiempo en el cual necesita garantía y proveedor, nada más. Pero otra entidad te podría decir, no, dame esto, pero también sus parámetros internacionales COVID, que su longitud, que la composición de sus materiales, que no sé, de lugar, etc., las cosas que se le ocurran. Entonces, eso es un poquito subjetivo, pero lo importante es que sepan diferenciarlo de que, ok, puede haber un modelo que esté bien bonito, por ejemplo el 4, pero no tiene nada de información y está en lo I1, o podría haber también un modelo que geométricamente no es tan atractivo, pero tiene un LOI 4, que, o sea, tiene bastante información. Incluso el que tiene menos geometría, pero más información, podría servirte más, bueno, dependiendo del uso que le quieras dar. Y es importante notar eso, ¿no? Y ahora hay un concepto, no lo puse ni siquiera en el PPT porque oh, es simplemente decir, ok, entonces, ¿cómo yo certifico o cómo yo puedo decir eh, que tenga buena información geométrica o que tenga información geométrica, pero que también englobe información eh, no geométrica? Es, hay una forma de decirlo, ese es el LOIN. ¿Qué es LOIN? Es Level Information Needed, que quiere decir el nivel de información necesaria. Ujú. Y eso es justo de lo que yo les estaba hablando gran parte del tiempo, indirectamente. Les decía que parte de sacarle jugo al BIM, o incluso arriba también lo mencionaba, ¿no? Con los usos, es hacer lo necesario, solo lo que necesitas. Si haces más, haces un sobreesfuerzo y pierdes dinero en horas hombre que no te han pedido o que realmente no necesitas. Si haces menos, también pierdes dinero porque si hubieras hecho una acción, tal vez hubieras evitado problemas. La cosa es tratar de hacerlo, justo por eso se llama Level Information on Needed. El cliente te dice, normalmente, en el TDR, en su EIR, entre otras palabras que más adelante van a entender, pero lo importante es que el cliente te va a decir, mira, yo necesito esto con tanto nivel de información y con tanto nivel de geometría. Así que ustedes tienen que entender bien, o más o menos, porque es subjetivo, a qué se refiere. Ellos deberían tener en su formato de plan de ejecución BIM o en su estándar a qué se refieren con lo 3, por ejemplo, porque es un poquito subjetivo. Eso es importante. Si es que no lo dice, ustedes pueden aprovechar esa especie de bug y decir, ok, para mí esto es lo 3, pero eso tiene su límite, ¿no? Obviamente esto de acá, bueno, voy a señalarlo, no es lo 3, ¿no? Pero ahí sí, lo que sí se puede jugar un poquito es entre acá y acá, ¿no? El inmediato superior e inferior. Ahí sí se puede jugar. Por eso es importante que lo definan. Y el LOI idealmente te debería decir qué parámetros necesitas, ¿no? Sí, mira, necesito el código de partida, mira, también necesito tal cosa, qué otra cosa, tal. Se te debe especificar siempre el LOI. Y si no te lo especifica, tú tienes que proponer algo que de acuerdo a tu experiencia puede resultar, te puede convenir. Porque no se trata de decir, oye, mira, yo quiero todo lo in 5, quiero meterle pam, 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 100 parámetros al modelo. Tienes que pensar, como dice la sigla, ¿no? ¿Qué realmente vas a necesitar? ¿Qué realmente te va a servir? ¿En qué vale la pena invertir tiempo y dinero como empresa o persona natural? Eso es lo que se tiene que ver. Por eso es que hay tanta división. Si es que no existiera esta división, es como que, ok, hazlo tú a tu criterio y ya está. Pero esta división te ayuda a que tú puedas entender y tomar la mejor decisión posible de tu tiempo y dinero. No sé si existe alguna duda con respecto a esto, porque estos son temas que a veces
los consultores se olvidan o que a veces incluso la gente con experiencia como que deja de lado y comete errores. Eh, bueno, si nadie dice nada, yo asumo que todo bien. Yo sí, voy a seguir. A ver, un momento. Ah. Mm. Aquí, este es un extracto de ¿cómo se llama esto? Mm, mi capacitación, yo me certifiqué en la ISO 19650. Solo lo puse para que te entiendan, ¿no? Por eso que dice capacitación 2025 prohibida con su divulgación. Pero igual, eso más o menos es para que entiendan la profundidad de las cosas, ¿no? Porque mira, la información geométrica, esto se llama granularidad. Decir esto o ver estas imágenes no ayuda mucho, ¿no? A saber qué implica tener más información geométrica o menos información geométrica. Pero verlo con granularidad sí te ayuda. Ahorita van a entender por qué. Por ejemplo, el detalle. El detalle se refiere a la complejidad de la geometría de cada objeto. Por ejemplo, una puerta puede ser una caja simple, pero también puede ser tener su marco, sus paneles, su manija, su ventana, eh, este, por donde pasan los perros, su puerta inferior. O sea, eso es detalle en sí, ¿no? Pero también puede tener que ver con dimensionalidad, ¿no? Por ejemplo, eh, algo con poco nivel con un lot bajo, si hablamos de tuberías, una tubería con lot bajo puede ser una línea y una tubería con lot alto puede ser ahora sí un tubo 3D. Es decir, no necesariamente tiene que ver con ser más complejo, también puede ser con variar la dimensionalidad. Ay, un momento, otra vez mi mouse me traicionó. ¿Ok? Entonces, mayor o menor lot puede interferir con la dimensionalidad. También, mayor o menor lot puede diferenciarse, interferir o cambiar con la ubicación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si un modelo para factibilidad no tiene por qué estar georreferenciado, pero bueno, dependiendo de los usos, bien, ¿no? Pero igual. Pero un modelo ya bien referenciado con un lot alto ya tiene tanto hablando de coordenadas topográficas adecuadas, pero también una posición y orientación ya correcta. ¿A qué me refiero? Me pongo un ejemplo de una edificación. Ponte tú, no tienes mucho detalle de cómo va a ir o dónde va a ir una silla o una mesa de un comedor, ¿ok? Tú solo sabes que debe ir una mesa de un comedor porque así tú lo has pedido. Entonces, en una etapa temprana, a un lot bajo, tú puedes poner la mesa donde se te plazca, donde más o menos según tu criterio, de arquitecto, te diga que puede ir. Pero ya a mayor lot, a mayor detalle, a conforme te vas acercando a la obra, conforme va a terminar el expediente técnico, ya esa ubicación está definida, ¿no? A eso también se puede referir mayor información geométrica o menor información geométrica. Eso no especifica bien la guía. Por eso es que he pegado esto. De ahí lo voy a adaptar y citar, pero ya se lo voy mostrando, ¿no? Porque considero que es importante. Y la verdad, esto, esa tabla eh, difícilmente la van a encontrar en otro lugar. Así que un buen punto, Grupo Insur, porque es de, es de un instituto de Chile que te permite obtener la certificación en fundamentos BIM por la ISO 19650 de Building Smart, que es la asociación sin fines de lucro que ve ese tema de las ISOs, ¿no?
¿Por qué? Porque todo lo que yo les estoy hablando, todo lo que dice la Guía Nacional BIM, se relaciona con que las ISOs, que es una entidad internacional, ha dicho, mira, yo les sugiero trabajar así porque así suele funcionar en el resto. Ok, bueno, continúo. Apariencia. Representación visual de cada objeto puede ir desde lo simbólico hasta lo realista. Esto se ve más en MEP, en específico en eléctricas. Bueno, y también en sanitarias, ¿no? Tanto como para infraestructura lineal como para edificaciones. Por ejemplo, un lot bajo puede decir que los enchufes solo son una bolita y dos rayitas. ¿Por qué? Porque es un lot bajo, es una etapa temprana, no hay ningún problema, nada te pide que modeles realmente un enchufe. Pero ya el expediente técnico, en la obra, sí es necesario que pongas el enchufe. ¿Por qué? Porque tal vez existe una interferencia con su ubicación, tal vez tengas que moverlo, etc., etc., ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, ¿no? Con cambiar de apariencia, aumentar el nivel de información geométrica. Y la otra es el comportamiento paramétrico. Eso también es importante. Em, por ejemplo, tienes una columna, haga, no sé, de 40 por 30. Ojo, esta tabla es de la ISO, ¿ah? Por si acaso. No es que yo me la he inventado o la Academia Chilena se inventó. Y acá tienes otra columna que también es de 40 por 30. ¿Cuál sería la diferencia? Que esta es paramétrica o está bien parametrizada y esta no está parametrizada. Ponte, como estás en una etapa relativamente temprana, o incluso puede ser en expediente o en obra, te dicen, no, cámbiame esta columna a 60 por 20. Si eso está parametrizado correctamente, tú solo tienes que cambiar un dígito o dar así, hay un par de clics y ya está. Cambió, tienes una columna con otras dimensiones. ¿Por qué? Porque está parametrizado su altura. Parametrizar para que puedas hacer cambios rápidos, se podría decir. En eso se resume. Cambio, si esto no está parametrizado, tendrías que volver a crear otra columna, te tomaría más tiempo. Tu geometría es menos madura, por así decirlo. ¿Entienden? Ahora, todo esto, en teoría, tiene que ver con mayor información geométrica. El que más destaca es este, definitivamente. Pero también están los otros más. También son importantes, también son observables, también impactan en el presupuesto y plazo. Es un montón. Y bueno, en lo que es información alfanumérica, es decir, esto tiene que ver con el hoy, solo se divide en dos: identificación y contenido de la información. Identificación es básicamente ponerle nombre y clasificarlo, ¿no? Es como que, ok, esto es de madera, ¿qué objeto es, ¿no? Porque, por ejemplo, un cubo podría ser una puerta, podría ser un televisor, ponerle nombre, ponerle cosas que te ayuden a identificar qué es, además de la geometría. Y bueno, contenido de información es todos los parámetros que les estaba diciendo, ¿no? Ponerle código de partida, ponerle, no sé, cuando vence, no sé, si resiste a fuego, si resiste a electricidad, si resiste a golpes, si tiene certificaciones, todo eso. Ese es el que es más robusto. Ese es lo básico de básico, ¿no? Que necesita nombre, obviamente, necesita algo como lo puedas clasificarlo, como puedas identificarlo. Y bueno, la documentación se refiere a los planos, metrados, etc. ¿Por qué? Porque todo el modelo en sí no solo es lo que está en el software de modelos, sino también modelo de información es todo. Cuando en un contrato, en la guía, en la ISO veas modelo de información, se refiere a
a todo tu paquete de documentos, a tu archivo comprimido que tiene modelos, planos, presupuesto, memorias, expediente técnico, todo eso es el modelo de información según la ISO. Por eso es que está ahí. Eso es un tema un poco complicado de entender, pesado. ¿Tienen alguna consulta? Trato de decirlo tranqui, con ejemplos y todo para que se entienda. 8:39. Ay, no se ven las letras. Ah, 9:05. Ah, no. Ah, ok, ok. Entonces no fue hace tiempo. Bueno, al menos están presentes. No sé si estarán atentos, pero están presentes. Pondré que no tienen ninguna duda. Ya. Errores comunes BIM. Y bueno, chicos, ya se están acabando. Mira, son las dos últimas PPTs. Un último suspiro. Aquí están justo las etapas que mencioné, ¿no? Diseño, construcción. Ahora lo voy a circular. Acá está. Fase de diseño, fase de construcción, fase de operación y mantenimiento. ¿Qué es esto? Estarán preguntando. Es un círculo que te dice más o menos los usos BIM y softwares que se usan o que se suelen usar en cada etapa. Por ejemplo, acá dice modelo paramétrico, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De que tú le configuras el modelo para que puedas hacer cambios rápidos posteriormente. Todo, acá dice librerías, o sea, que haya modelos preconfigurados para que tú solo lo insertes y tengas que hacer una modificación pequeña y ya está. Diseño, pucha, diseños son todos prácticamente. Clash detection, para que detectes interferencias, pero interferencias así reales que un software detecta, ¿no? Que son los choques. Y visualización. Todo eso haces en la fase de diseño, ¿no? Y para cada cosa que acabo de mencionar hay software. Es decir, para crear modelos paramétricos están todos estos softwares. No es que solo estén los de Autodesk o los conocidos. Inventor acá es el más conocido, pero no es el único, hay un montón. Igual para librerías, ¿no? La única que yo he usado es BeamObject, pero hay un montón. Diseño. Mire, justo le mencionaba que mi profesor, o que fue mi profesor, dio una conferencia en el Colegio de Ingenieros de AK Software. Acá está. En otros países lo usan. Acá en el Perú solo usan Revit para obras, Tecla para fabricación de estructuras metálicas y ya está, pero hay un montón más. Y como está yendo la situación, este, cada vez van a salir más, probablemente. Tal vez algunos salgan un año o dos y pierdan porque no pueden competir, pero tal vez otros perduren. Entonces, igual, para no hacerla larga, en construcción igual, ¿no? Hay para 4D y 5D, visualización de data, gestión de data, para mantenimiento también, etc. Y para cada una de estas cositas hay un software. ¿Por qué pongo errores comunes esta imagen? Porque un error muy común es que se quieren casar con los softwares. Quieren decir que el modelo es la típica Revit, que es el más usado. BIM es Revit, BIM es modelar en Revit, tal, tal, tal. Pero al menos si lo haces honestamente, si es que te fiscaliza, la licencia de Revit está a un precio exorbitante, pero que no justifica comprarla si es solo para una edificación pequeña. En cambio, por ejemplo, la de AK Software
es una licencia económica. Para, si es una obra simple, dale nomás. Vas a tener un modelo BIM. Igual puedes exportarlo a un lenguaje común y lo va a poder visualizar. Y puedes tener los metrados, planos y todo lo que quieras. Y no es por hacerle publicidad acá, sino en realidad puedes usar cualquiera, puedes ver precios. Algunos se especializan en, no sé, infraestructura existente, algunos funcionan a más detalle, algunos permiten personalizar más, otros menos. Hay toda una gama de softwares y eso va a seguir así y en realidad la tendencia es de que aumente. Entonces, no se casen exactamente con un software, o bueno, pueden casarse entre comillas para tener una habilidad que les sirva en el mercado, pero siempre tienen que ser conscientes de que ese solo es una de las opciones y que tal vez en algún momento necesiten otra, o que Bing en realidad puede funcionar con otro software sin ningún problema, no solo con Revit o Tecla. Por eso es que yo pongo errores comunes en Bing, esto, ¿no? Para que no se casen con softwares. ¿Se entiende? A ver, la siguiente clase voy a fomentar la participación de alguna manera. A ver, voy a ver. Ok. Y los otros errores comunes, vamos a verlo acá en el entorno común de datos. Otro error común, no está en el PPT, pero igual lo menciono, es, eh, mira, si tú ya tienes un modelo, no recuerdo si era en este proyecto, pero es muy común, de verdad, nada o casi nada te cuesta poner, y por eso lo menciono tanto, porque tantos se equivocan con eso, ponerle un código de partida, extraer los metrados y a partir de ese código hacer tu presupuesto. Es la forma más austrera de hacerlo con BIM, porque me pasa que los metrados que salen del modelo son uno, los metrados que están en su tabla de metrados son otra cantidad, mejor dicho, y los metrados o las cantidades que salen en su presupuesto son otras. Eh, que es usar BIM solo como fachala para fingir que han hecho metrados, pero al final el perjudicado termina siendo el mismo cliente, porque de ahí cuando llegue la obra se va a dar cuenta que sus metrados estaban mal, que por eso presupuesta mal, y probablemente por eso tenga que pagar más de los insumos y tenga que ganar menos dinero o incluso terminar perdiendo por malos metrados. Entonces, ese tipo de detalles es básico que se pueda resolver, ¿no? Ya, esos son los dos errores más comunes. Un tercer error, que es bastante común, es el de estructurar, configurar bien tu entorno común de datos. Bueno, ya acabo de darme cuenta de otro error bastante común. ¿Qué pasa? Que a veces, mira, si usted se fija, ¿cómo se podría decir? Aquí, cuando usas, bueno, esto es lo ideal, ¿no? Si vas a usar un entorno común de datos bueno o sofisticado, como el ACC, eh, estos entornos comunes, incluso creo que también Drive ahora lo permite, tendría que probar, tienen metadatos, ¿ok? Tú puedes describir lo que dice cada PDF. A ver, vamos a ver si es que lo han puesto. No, eh, te puede salir la versión actualizada de eso, puedes poner indicadores, puedes poner marcas. Es decir, puedes poner data dentro del modelo, dentro del plano.
Este, un error común es no aprovecharla, ¿no? No aprovechar esa data y tener que estar, por ejemplo, en lugar de al mismo archivo ponerle versión uno y ya está, crear otra carpeta llamada, en este caso, informe 2 y volver a subir esto. O mejor dicho, no, no resubir el archivo en su ubicación original y que te salga así, ¿no? Versión 2 o colocarle descripciones y tal, sino tener que estar creando otras carpetas. ¿Por qué yo digo que es un error? Porque en sí, malo así garrafal no es, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa que si tú colocas una incidencia, eso no es propio de las CC, sino de entornos comunes sofisticados, se pierde, ¿no? Las incidencias van a estar en el documento, pero si ya tú subiste otro documento dentro de, por ejemplo, la carpeta informe 2, esas incidencias, esas observaciones se pierden. Y ahí tú mismo te puedes equivocar, el consultor se le puede ir. Ese es otro error común. Y bueno, ya para cerrar con la última PPT, tenemos la adopción en BIM. Hasta ahora, la adopción en BIM en Perú, perdón. Haciendo un breve repaso de la clase, he tratado de introducir lo que es BIM y por qué es importante. Es importante, ¿por qué? Porque la industria de la construcción es la que peor productividad tiene, o de las peores que productividad tiene, y que peor digitalización o nivel de digitalización de tecnologías usa. Ambas están relacionadas. Entonces, para eso nació BIM, BDC, Lean Construction, etc. Pero más en este cuadro específicamente lo ve BIM o tiene relación con BIM porque es digitalización y productividad, ¿no? Y Lean Construction o BDC en sí no aplican tecnología, ¿no? Usan BIM para la parte tecnológica. Bueno, continúo. Es bastante relevante que sepan que BIM no solo es, ah, ya no voy a hacer la AutoCAD, voy a usar Revit, ahora todo está en 3D. No, también puedes programar, puedes relacionarlo con costos, puedes relacionarlo con sostenibilidad, si quieres tu certificación LEED, si quieres simplemente eficiencia, puedes hacer tu gestión de activos. ¿Para qué? Porque la operación y mantenimiento te salga más barata. Eh, Te ordena la gestión de información centralizándola en un punto para que no haya problemas, para que no estén pidiendo otro lado, para que no estén mandando correo para cualquier cosa. Bing te dice básicamente, centra tus esfuerzos en el inicio, no en la obra o al final. ¿Por qué? Porque si tú centras tus esfuerzos en el inicio, te va a costar más barato. Y más barato cambiar algo cuando estás haciendo el expediente o antes, a cambiarlo cuando ya estás construyendo. ¿Por qué? Porque te toma mucho más tiempo, más decisiones, tienes que volver a construir algo, probablemente demoler algo, un tema. Ahora, para usar BIM tienes que tener bien en claro cuál va a ser tu objetivo, el uso que quieres darle o el uso que el cliente te está pidiendo. ¿Por qué? Para que no pierdas el tiempo haciendo o modelando algo, llenando parámetros de algo que al final el cliente no te ha pedido o no vas a usar. Eso te ayuda a no perder horas hombre, no perder dinero en algo que no necesitas. Modelos puntuales versus modelos lineales. Como les comentaba y les mostré los modelos, aquí hay una diferencia gigante de cómo se gestiona cada cosa. Se bifurca un camino. Para un lado está lo que son lineales, que está orientado a levantar correctamente las edificaciones existentes, este, identificar todo lo que se va a demoler, todo lo que se va a quedar, qué puede obstaculizar tu camino, ser muy finos con los metrados. Esos son lo que se suele ver. Y edificaciones tiene que ver con resolver incompatibilidades e interferencias, hacer bastantes sesiones ICE, que los especialistas tienen su opinión, tienen que convenir más, qué cosas se va a mover y qué no. Está relacionada a eso. Hay más coordinación, se podría decir, y lo otro está más relacionado a lo existente.
Ahora, otro concepto importante para BIM es el LOT y el LOE. ¿Por qué? Porque cuando un cliente te pide un modelo, te tiene que especificar a qué nivel de detalle lo necesita. O al menos tú tienes que saber a qué nivel de detalle quieres llegar. Porque es más fácil llegar a un objetivo, o es más fácil, mejor dicho, armar un rompecabezas cuando tienes la figura ahí al lado, ¿no? Tienes que tener claro tu objetivo. Ahora, también es importante aclarar que la guía nacional BIM en algunos temas es un poco escueta. Por ejemplo, al nivel, lo que es información geométrica, se puede ver de distintos ámbitos, no solo al nivel de complejidad de detalle, sino a nivel de dimensionalidad, ubicación, apariencia, comportamiento paramétrico. Y la información no geométrica se puede ver tanto como identificación como los parámetros que le pones, ¿no? Errores comunes BIM. La típica y la que está ahí es no casarte con un software. Hay muchos softwares que hacen lo mismo o algo similar y están más baratos. O hay software que son mejores para tal cosa. Entonces no se trata de usar Revit indiscriminadamente para lo que requieras, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que en algún momento ese software quede, no sé, en el olvido. Entonces tienes que más o menos entender los conceptos que estoy mencionando que son clave u otros más. Y eso es lo que más te va a servir que saber un software. El software te sirve, pero es un poco cortoplacista, se podría decir. Y todos estos conceptos, los beneficios que trae, nos llevaron a que el MEF, de las pocas cosas buenas que últimamente la política saca, es el Ministerio de Economía y Finanzas, el, implementó el Plan BIM Perú en el 2020, del 2020 al 2030. ¿Qué pasa? Que ellos han dicho, ok, mira, ya entiendo estos conceptos, entiendo los beneficios, lo necesitamos, pero ¿cómo vamos a hacer? No podemos pedirlo de la nada, no podemos imponerlo de la nada, entonces hay que hacer un plan que haga que sea periódico, que sea pasito a pasito. Entonces, yo creo, o yo me propongo que para el 2030, wow, que ya faltan 4 años, en el 2020 parecía que estábamos súper lejos, pero bueno, que para el 2030 l- todas las instituciones públicas, todas las construcciones públicas, que son gran parte de las construcciones en el Perú, van a necesitar usar BIM. Disculpen una breve interrupción, ahorita continúo. Ya, estábamos en que, ok, el Estado dijo, ok, pero lo tengo que hacer en pasos, ¿no? No voy a imponerlo, no se va a lograr o no se va a, la gente no se va a adaptar tan fácil, porque implica todo, o sea, no solo es decir, modele, todo esto de acá se sostiene sobre, lamentablemente, conforme más avanzas es así, documentación, leyes, acuerdos, estándares, resoluciones. ¿Por qué? Porque la gente, en especial en construcción, es viva. Si no hay una ley que te obligue a algo, si no hay algo que te... Si se puede aprovechar de un punto a su favor, por más que perjudique al Estado o lo que sea, lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso tienen que apoyarse en políticos, esa es la palabra. Y también, eso es algo que yo veo día a día, apoyarse en personas. Las personas tienen que entender la metodología. Y eso ayuda a que ellos sean más, o sea, si tú le enseñas las herramientas, por ejemplo, en donde chambeo ahorita, todos tienen acceso a los entornos comunes de datos. Es decir, cualquiera puede entrar al modelo 3D
¿Dónde está? Ya, bueno, el que sea. Y hacer sus observaciones. Y decir, ah, mira, por ejemplo, el arquitecto, eso está mal. Lo cual hace que mejore su competitividad y mejore el resultado que él da. Y estamos hablando solo del modelo. También usar un entorno común de datos hace que él trabaje mejor. O sea, Bing necesita políticas para soportarse, para que la gente no trate de aprovechar. Personas, porque las hace mejores, más competitivas, más productivas, reduciendo sus errores. Y bueno, también están los flujos, ¿no? Relacionados con los modelos. Tanto así de que ahorita, justo esto va a recorte, más de 130 instituciones públicas, que son un montón, una de ellas es en la que yo estoy, ya están avanzando con la adopción de la metodología BIM. Ojo, avanzando. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que, ok, en 2025 o 2026 están empezando a usar recién Model BIM. No, que ya lo están usando desde hace años y que ahorita el trabajo que están haciendo, lo digo porque yo también estoy ahí, es ir mejorando, ir aumentando los usos, los requisitos, ir mejorando sus procesos, ir mejorando su eficiencia, ir mejorando su productividad, todo eso. Ahorita voy a abrir el... Ustedes pueden buscar en Google Plan BIM Perú y aquí está lo que mencionaba. Mira, 130 instituciones públicas. Mira, incluso hay gobiernos regionales, es decir, las obras que salen de la municipalidad de Huaraz, de lo que sea, de donde sea que salga, de Tingo María, de Madre de Dios, todo se va a hacer con BIM. Ahorita lo que se ha avanzado es algunas tipologías. Eso lo vamos a ver más a detalle. Hay una clase de eso. Sí, es el PPT, no me acuerdo si era la clase 3 o la clase 2, pero, o sea, ya se ha avanzado con eso. Ya hay algunos tipos de construcción que sí o sí son obligatorios. Ya hay mínimos requisitos de software, todo, ¿no? Y eso es importante, por eso lo pongo dentro de la introducción al BIM, porque tienen que saber en el contexto en el que estamos. Eh, Básicamente aprender un poco de esto, de cómo funciona, de qué rol podrían tomar, no es ya cuestión de gusto, de que, ah, mira, cierta afinidad por el BIM o no sé, yo veo que en esa área pueden innovar, etc. Ya es más cuestión de que es obligatorio, de que va a serlo. A nivel estatal es obligatorio con políticas, lo cual hace que las empresas privadas, que son sus clientes, sí o sí lo adopten y luego esas mismas entidades privadas se den cuenta de sus beneficios, lo cual he visto, por ejemplo, en COSAPI, trabajé en COSAPI, que ya, sin importar que su cliente no sea estatal, ellos aplican bien a un nivel de detalle porque saben sus beneficios. La cosa es que en el futuro, si ustedes son de ingenieros sanitarios, eléctricos, civiles, mecánicos o arquitectos, tienen que saber bien lo mínimo que deben saber. Por eso es que yo mencioné esta clase. Lo mínimo que tienen que saber es gestionar con BIM, trabajar con BIM, que no implican ser modelador. Podría ser como mis compañeros que yo digo que están en el entorno y dominar algunos temas más que vamos a ver, que por algo es un curso corto, ¿no? Y ya, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna consulta, hay algo que no les ha quedado claro, hay algo que quieren que repita. Igual la siguiente clase puedo iniciar con un repaso de 5 min o menos.